Vamos a continuar. Aquí cabe preguntarnos, ya empezamos a hablar de los campos electromagnéticos, de que son más fuertes los del corazón, y ustedes me pueden decir, bueno, ya a mí, eso que me interesa, o sea, es parte del funcionamiento de mi cuerpo, pero ¿por qué me debería de interesar saber que mi cuerpo produce campos electromagnéticos y por qué me debería de interesar que fueran armónicos y que estuvieran bonitos? Bueno, quiero recordarles que existen dos efectos científicamente comprobados que son el efecto Stark y el efecto Zeeman. Estos efectos dicen que si yo pongo un átomo en la presencia de un campo eléctrico o magnético externo a ese átomo, voy a afectar los niveles de energía del mismo. Y que un átomo cambie sus niveles de energía significa que va a cambiar su comportamiento. Es decir, un átomo cambia su comportamiento en presencia de un campo eléctrico o de un campo magnético externo. De hecho, si el campo cambia, el átomo cambia. Nos deberían interesar los campos electromagnéticos del corazón porque sabemos que nuestro mundo está formado por energía. De hecho, los átomos tienen energía eléctrica y magnética, ¿sí? Y la ciencia nos dice que si cambiamos el campo eléctrico o el campo magnético, cambiamos el átomo. Entonces, si mi cuerpo produce ese campo electromagnético que es externo a los átomos que conforman las cosas que me rodean, pues a lo mejor yo puedo afectar a la realidad que me rodea. A lo mejor esos conceptos que hasta hoy en día consideramos metafísicos, de que podemos afectar a la materia, pudieran llegar a ser en cierto punto reales. De hecho, sabemos que todo es energía. Basta con ver la fórmula de la energía. La energía es igual a la masa por el cuadrado de la velocidad de la luz. Aquí tengo una igualdad. Energía igual a la masa. Ok, una constante más. Pero existe esta igualdad. Entonces, si todo es energía, si yo produzco energía y si la energía afecta a la energía, aunque suene redundante lo que estoy diciendo, ¿no les parece lógico? ¿No les parece posible? ¿No les parece interesante eh, saber que realmente podemos afectar las cosas? Y les voy a proponer ese autodescubrimiento. No sé si alguna vez les ha sucedido o han percibido que cuando están más estresados es cuando menos les funcionan las máquinas. ¿No se han dado cuenta que cuando más prisa tienen es cuando muchas veces el carro no prende a la primera? O que cuando están desesperados por imprimir un documento es cuando la computadora se recicla o la impresora se desconecta. Yo tuve un caso real que les puedo compartir de una persona que yo conocí hace muchos años en el estado de Yucatán. Ella trabajaba en el gobierno y en esa época hubo un cambio de gobierno. Pero al haber elecciones, ganó un partido diferente al que estaba en el poder en ese momento, porque a veces hay continuidad. Si el partido que está en el poder gana nuevamente, aunque sea una persona diferente, pero son del mismo partido, pues como que los cambios son menos bruscos. En este caso, en Yucatán, durante muchos años había estado un partido, vienen las elecciones y gana un partido diferente. Y cuando este partido toma posesión de las instalaciones de gobierno, obviamente empiezan la atención de los despidos, porque muchísima gente, de hecho a todo el mundo le dijeron que firmara su renuncia y ya luego ellos iban a ver con quién se quedaban o quién no. Pues otro caso es que había una cantidad de estrés en las oficinas enorme. O sea, el miedo, la angustia, el no saber si voy a tener o no voy a tener trabajo.
esta persona me llama y me dice, Silvia, me urge imprimir un reporte. Tengo toda la mañana intentando imprimirlo. Ninguna de las impresoras de la oficina funciona. No sé qué está pasando. Pero no lo logro hacer. O sea, entro, la computadora se me traba, la vuelvo a iniciar, vuelvo a cargar el drive de la impresora, otra vez se me atora la impresora y estoy desesperada porque no lo he logrado. Y entonces es cuando le empiezo a preguntar qué es lo que está pasando en su oficina y me platica toda esta situación de tanto estrés. Y fue que le dije, ¿sabes qué? Todos ustedes están tan estresados que están afectando incluso a las máquinas. Entonces, bueno, le enseñé una pequeña técnica, un pequeño truco. Este, lo hizo y logró imprimir lo que necesitaba imprimir. A mí me ha pasado en varias ocasiones ese tipo de situaciones que lo he percibido. Es posible que ustedes al momento no se hayan dado cuenta porque no se han fijado en el evento. O sea, normalmente no sucede y no lo relacionamos con nada y se nos olvida. Pero de ahora en adelante les voy a pedir que cuando se den cuenta que están muy estresados, observen si no es cuando más les fallan las cosas. ¿Sí? Se van a dar cuenta que sí. Se van a dar cuenta que efectivamente nuestro estado de ánimo a veces afecta a la materia que nos circunda y, y nos pueden suceder ese tipo de cosas, ¿no? Que se nos echan a perder, que no funcionan, que se atoran, que están más lentas. Obsérvenlo y no dejen de compartirme cuando lo hagan. ¿Sale? Ok, vamos a continuar. Bueno, entonces, en conclusión, nuestros sentimientos afectan nuestro campo electromagnético, el cual afecta a los átomos que conforman la materia. Por lo tanto, nosotros afectamos a la materia, incluida la materia de la que está hecha nuestro cuerpo y los que nos rodean. Y también entran las cosas y las sustancias con las que interactuamos. Es muy común que en ocasiones nos sentimos mal y si nos acercamos a una persona que tiene buena energía, que básicamente es una persona que está en paz, que está tranquila, que está contenta, nos empezamos a sentir mejor. O bien, si nos acercamos a una persona que está muy estresada o que está enojada o que está triste o que está angustiada, nos empezamos a sentir así. No sé si ustedes lo hayan notado, pero cuando asistimos a un velorio, por ejemplo, puede ser que haya personas que pues van al velorio por cortesía, porque era alguien de alguna forma conocido, pero no necesariamente un ser querido. Y sin embargo, al entrar al velorio empezamos a sentir tristeza. Y no nos sentíamos tan tristes antes de entrar pues al área al velatorio, como que se nos contagia esa tristeza. Y también sucede a la inversa, si de repente hay mucha gente riéndose, uno termina riéndose, porque creen que en los programas de comedia normalmente siempre ponen una grabación de personas riéndose, a menos que el programa sea en vivo, se pone una grabación de gente riéndose. ¿Por qué? Porque el hecho de estar oyendo risas hace que nos empezamos a reír, aunque no sea bueno el chiste. No es que nos contagien, es que estamos percibiendo esos campos electromagnéticos de las otras personas y los estamos leyendo, pero también nos están afectando. Y si nosotros sabemos esto, nosotros podemos también afectar a los demás. Podemos ser la luz para los demás, estar siempre de buen humor o intentar estar tranquilos y empezar a contagiar a los demás de esa tranquilidad, de ese buen humor, de esas ganas de salir adelante, el no tener miedo, porque como les comentaba yo con anterioridad, una de las cosas más importantes de no tener miedo es que es la única forma en la que nuestro sistema inmunológico trabaje mejor, en la que no nos enfermemos tanto o la que si nos enfermamos tengamos una mejor posibilidad de curarnos, etcétera, etcétera. Y también eso, pues si estamos contentos, de buen humor, vamos a tener un mejor ambiente, sea laboral, sea familiar,
las personas van a estar menos estresadas y vamos a poder combatir de alguna forma tantos efectos negativos que hemos escuchado que nos da el estrés. Entonces, si se fijan, esta es una información que tiene muchísimas aplicaciones. Ya les dejo a ustedes que vayan encontrando cuál es la que mejor se adapta a su realidad personal. Ahora, me gustaría continuar repasando algunas cosas que sabemos y su posible significado, ¿no? Por ejemplo, nosotros ya sabemos que nuestro cuerpo posee un campo electromagnético, el cual es producido por nuestro cerebro y nuestro corazón. Ok. ¿Qué dispositivo físico contiene campos electromagnéticos? Un imán, un electroimán, de hecho, ¿verdad? Y los imanes o los electroimanes, ¿qué característica tienen? Atraen cosas. Entonces, ¿no sería posible creer que de alguna forma nosotros también podríamos atraer cosas a nuestra vida? ¿No será que esa idea metafísica de que nosotros atraemos la realidad a la que vivimos pudiera llegar a tener un sustento? A lo mejor sí. Veamos otra parte. ¿Se acuerdan de una antena? ¿Qué es una antena? Es un dispositivo que permite emitir y recibir ondas electromagnéticas. Ahora, nosotros estamos emitiendo ondas electromagnéticas en nuestro corazón cuando estamos produciendo el campo electromagnético y también las estamos recibiendo, las estamos leyendo, estamos interpretando la de los demás. Eso podría interpretarse como que somos una especie de antena. Y por si esto no fuera suficiente, les recuerdo que el motivo por el cual nuestra sangre es roja es porque el núcleo de cada célula sanguínea es hierro. ¿Qué le pasa al hierro cuando se oxida? Se pone rojo. Nuestra sangre absorbe el oxígeno de los pulmones para llevarla a todo el cuerpo. Se pone roja. ¿Por qué en los dibujos de la anatomía humana, cuando vemos las venas y las arterias, las que van al corazón están azules y las que salen del corazón están rojas? Pues porque los científicos o los médicos están intentando que entendamos ese proceso de, a ver, va sin oxígeno, la sangre se va a ver menos roja. Con oxígeno, la sangre se va a ver muy roja, porque se está oxidando. Entonces, si somos un imán y somos medio antenas, ¿no podríamos concluir que somos algo así como una radio que recibe y puede llegar a emitir información? Y si nosotros fuéramos una radio, fíjense, nosotros sabemos que ahorita aquí en el ambiente, en la atmósfera, están todas las ondas de radio de todas las estaciones de radio. ¿Estamos de acuerdo? Pero si yo prendo un radio, solo voy a escuchar una. O sea, la rancherita FM Globo, Stereo Rey, no sé cuáles estén vigentes. Ahorita hace mucho que no oigo el radio. Pero ¿cuál es la que yo escucho? La que yo entono en mi radio, ¿verdad? Bien, la física cuántica dice que existen varias realidades simultáneas. De hecho, hay una teoría la cual especifica que para que nuestra realidad pueda sostenerse, deben existir al menos 11 realidades alternativas, 11 mundos paralelos, por así decirlo, ¿sí? O dimensiones, mejor dicho, 11 dimensiones para que esta realidad pueda sostenerse. Esas se las voy a dejar de tarea. ¿Sí? Bueno, o sea, el que guste puede buscarlo y leerlo. Entonces, si la física cuántica me dice que hay varias realidades que coexisten simultáneamente, ¿no será que es algo así como todas las estaciones de radio en el ambiente simultáneamente?
Y que de la misma forma que yo entono el radio en una sola estación, pueda yo entonarme en una sola realidad y que la realidad que estoy experimentando tenga que ver con en cuál me estoy entonando. Y si esa fuera la pregunta, sería interesante saber, ok, en mi radio, la perilla que se llama tune es la que me permite encontrar la estación que voy a escuchar. En mí, ¿dónde está esa perilla? Bueno, pues nosotros nos entonamos precisamente con nuestros pensamientos, palabras, acciones y emociones. ¿Se acuerdan el concepto de coherencia? Si somos coherentes, podemos atraer a nuestra vida las cosas que deseamos. Si queremos atraer oportunidades, felicidad, eh, tenemos que ser coherentes, tenemos que pensar, sentir, decir y hacer las cosas que sean coherentes con esa situación, ¿sí? Y yo sé que es un poco difícil, pero créanme que es real. De hecho, y aquí les voy a poner al otro autor que yo les comentaba, les recomiendo mucho a Greg Braden. Greg Braden es un ingeniero eh, que, bueno, trabajó por muchos años en la ingeniería, pero después se dedicó a investigar y lo que él ha estado haciendo es creando un puente entre esas creencias que pueden ser religiosas o metafísicas y las realidades científicas. Y él está encontrando esos puentes, como lo que ahorita yo les decía, bueno, ¿no será que hay cosas metafísicas que sí tengan un sustento científico, que sí podamos decir, esto no es un accidente, esto es una realidad y realmente está afectando a mi vida? Y yo creo que esto es importante de saberlo, de explorarlo y de experimentarlo. Eh, Mi recomendación es bueno, el libro que a mí más me agrada es el de la matriz divina y habla de muchos experimentos y de cómo realmente muchas de las cosas que suceden en nuestra vida están precisamente relacionadas con en qué nos estamos enfocando. También tiene un video que por ahí les estoy dejando el dato, que está bastante interesante si les interesan estos temas. Entonces, pues aquí lo que nos quedaría sería reflexionar ante estos temas, este, analizar la posibilidad de dejar de vivir como víctimas, saber que no somos víctimas de nuestro ADN, nosotros podemos determinar qué se activa y qué no. A lo mejor no somos víctimas del destino, a lo mejor nosotros podemos empezar a ser coherentes y atraer a nuestra vida otras cosas más positivas, que también podemos atraer a nuestra propia salud, cuidando esas cosas que nos afectan, que ya las hemos hablado a lo largo de todo este módulo. A lo mejor sería interesante, ¿sí? Entonces, pues aquí la tarea es, la tarea real del diplomado, es la reflexión. Este, y que ustedes, por favor, realmente piensen en qué áreas de su vida pudieran aplicar este conocimiento o a quién pudieran hacérselo saber. Hay personas que no se dan cuenta y que su vida es una serie de salgo de un problema y entro en otro, salgo de un problema y entro en otro. Y a lo mejor si yo tengo una amiga o un familiar así, puedo decirle, oye amiga, pues tienes que empezar a ser coherente y a vivir de otra forma para que ya no estés atrayendo tanto problema. Entonces, a lo mejor podemos ayudar a otras gentes también. Vamos a terminar el módulo con nuestro resumen de ideas principales. Creo que me pasé una. Sí, me pasé una. Ok. La primera idea es recordar que tenemos en nuestro cuerpo dos modos de operación, porque estamos diseñados para vivir en la naturaleza, que son crecimiento y protección, y que el modo de protección se activa con el estrés. La segunda idea importante de recordar es que en el modo de crecimiento es cuando somos mucho más inteligentes y más saludables. Así que hay que procurar mantenernos en ese modo. En
Caso contrario, estaríamos en modo de protección, que es donde somos menos inteligentes, donde no sanamos porque nuestro sistema inmunológico se apaga y donde sobrecargamos nuestro organismo, ¿sí? Y como ya mencioné, es el modo que se activa ante la presencia del estrés. Ahora, sabemos que el estrés tiene una función y una razón de existir, ¿sí? Y no todo el estrés es necesariamente negativo. Existen dos tipos de estrés, el eoestrés o estrés positivo y el distrés o estrés negativo. El primero nos permite ser más productivos, el segundo nos bloquea y nos enferma y obviamente también hace que seamos menos productivos. Y la diferencia es que en el eoestrés estamos enfrentándonos a una situación de la cual nos sentimos competentes y el distrés es una situación en la cual no nos sentimos competentes o no sentimos que tenemos las herramientas necesarias para llevar a cabo esa tarea. Y por herramientas no solamente es conocimiento, puede ser la computadora necesaria, el vehículo necesario, el tiempo necesario. O sea, no estoy hablando de que nosotros seamos como personas incompetentes, sino que no tengo la competencia o la herramienta o el tiempo. ¿De acuerdo? Las otras tres ideas importantes serían que nuestros pensamientos, palabras y emociones afectan a nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque afectan la química cerebral y el cuerpo sigue al cerebro. Pero también afectan nuestro ADN, ¿sí? Y que incluso son esos pensamientos y sentimientos los que hacen que el cerebro cree determinadas hormonas que son las que desencadenan las enfermedades hereditarias. ¿Por qué? Porque son las que abren la proteína en la parte en donde está ese ADN de esa enfermedad que de alguna forma tiene correspondencia con esa emoción o sentimiento. ¿Sí? Bien. La siguiente, imágenes, ideas o palabras que nos causan angustia o que son negativas hacen que el cuerpo pierda fuerza y energía, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablábamos de que es el principio de la kinesiología? Cuando decimos algo negativo o decimos una mentira y perdemos energía. Pero fíjense que también esto significa que en un momento dado las palabras negativas son una especie de maltrato. De hecho, hoy en día se reconoce, antes simplemente el maltrato que aceptábamos era el maltrato físico, ¿sí? Pero hoy en día reconocemos el maltrato verbal y el maltrato psicológico. Y qué importante es saber que cuando yo le digo a alguien algo agresivo o una mala palabra, estoy causando un efecto en su cuerpo y ese efecto es tan medible como un golpe, ¿sí? Y hace tanto daño como un golpe, porque esa persona va a tener un cambio en su organismo, tanto químico como físico, y va a perder energía y va a perder salud. Entonces, a lo mejor esos cambios que hemos hecho en nuestra legislación sí tienen un sustento científico, o sea, sí hay una razón por la cual nosotros debemos considerar que incluso las palabras maltratan. Y lo contrario, ¿verdad? Las palabras buenas, positivas, crean también un efecto positivo en las personas. Entonces, qué importante es siempre ser positivos cuando hablamos, siempre ser amables con las demás personas. Nos estamos escuchando a nosotros mismos, así que también nos hacemos bien a nosotros mismos y le estamos haciendo bien a los demás. Y finalmente, recordamos que como nuestro cuerpo produce campos electromagnéticos, estos afectan a la materia, afectan a las demás personas, pero también nos conectan con otras personas. Y por eso yo les decía, si los demás están bien, yo estoy bien. Porque si yo entro en un ambiente, en una sala donde hay un montón de gente enojada,
eventualmente yo me voy a sentir enojada también, ¿sí? Sus campos electromagnéticos los está leyendo mi corazón y estoy llenándome de esas frecuencias también, ¿ok? Y debemos de recordar que la forma en la que funciona nuestro cuerpo pareciera que somos un imán, que somos una antena, que podemos entonarnos en algunas cosas. Y si esto fuera verdad, qué importante sería aprender a entonarnos en lo que realmente queremos obtener, en lo que realmente es bueno y productivo para nosotros, y que ahora sabemos que la mejor forma de hacerlo es viviendo en coherencia entre lo que siento, digo, pienso y hago. ¿Ok? Bien, hasta aquí el módulo 2. Un poco largo, un poco espeso. Yo sé que hay muchos temas que posiblemente sería interesante que los viéramos más a profundidad, pero creo que es importante que al menos de oídas todos estemos conscientes de que estas son las nuevas realidades que nos está enseñando la nueva ciencia y que deberíamos de considerarlas al menos como posibles, porque la gente que lo ha hecho y está cambiando, está logrando cambios muy importantes en su vida. Les agradezco mucho su atención. Les invito, como siempre, a mantenerse en contacto conmigo, tanto por las redes oficiales como por el email que les estoy poniendo a continuación. No dejen de mandarme sus dudas, sus preguntas, sus comentarios, compartir sus experiencias. Muy importante también son sus sugerencias y su retroalimentación a mi trabajo. ¿De acuerdo? Entonces me despido por ahora y por favor, espero que con mucho ánimo y muchas ganas de seguir aprendiendo, me hagan favor de seguirme en el siguiente módulo. Hasta pronto.